Seguramente usted ya lo ha sentido, lo ha vivido. Permanecer en cuarentena puede generar mucho estrés, también ansiedad, especialmente en los más pequeños del hogar. Pese a no asistir al colegio de manera presencial, expertos recomiendan mantener una rutina escolar con tareas y también actividades en la casa. Vamos a hablar y conocer consejos en esta materia. Para eso nos acompaña a esta hora, de forma remota, Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil. Amanda, muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, aquí estamos. A ver, comencemos con eso, porque claramente papás, adultos que tienen hijos, niños en sus casas, evidentemente ven que ya van pasando los días en las comunas donde se ha declarado cuarentena, también en aquellas donde no hay cuarentena, pero donde está la posibilidad de quedarse en las casas. Pero de todas maneras tenemos un punto. No hay clases, por ende, la normalidad de los niños, niñas y adolescentes ha cambiado ya desde hace un tiempo. ¿Cómo evalúa usted lo que ha podido escuchar, lo que ha podido conversar y por sobre todo, de alguna manera, las experiencias que se dan con este grupo etario que evidentemente comprendo, muchas veces no comprende lo que está pasando? Bueno, tú lo has dicho, es muy importante definir por edades. Yo diría que de los 15 años en adelante, los adolescentes, primero medio hacia adelante, debieran estar en condiciones, la gran mayoría, de poder llevar a cabo un trabajo académico que les permita mantenerse más o menos al día, en la medida que sean familias que tienen conectividad a Internet y que tienen dispositivos digitales que les permitan hacer un teletrabajo académico. Eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Porque no todo el alumnado a lo largo de Chile tiene esa posibilidad. El problema está de los 15 años para abajo y muy especialmente entre los 7 y los 10, en que los chicos no pueden llevar a cabo un trabajo completamente autónomo. Requieren la guía del profesor, requieren el trabajo de aula en el fondo, ¿no? El trabajo en casa para ellos y el esperar de ellos autonomía es muy complejo. Por otro lado, tenemos que considerar factores ajenos al alumno, como son el encierro, el miedo, porque hay miedo al interior de la casa, es un temor que se palpa en todos, ¿no? En los adultos y en ellos también, y que obviamente genera ansiedad, y la ansiedad es el peor consejero a la hora de poder concentrarse en una actividad escolar. Es decir, hay factores que son externos al alumno y factores propios del alumno que es necesario considerar. Sí, Amanda, voy a entrar de inmediato al tema escolar, pero me quiero quedar en ese punto. Creo que es muy importante lo que usted nos cuenta con respecto a el temor, el miedo que se siente desde los adultos y que evidentemente los niños y niñas, que son esponjas para esto, que pueden notar los gestos, pueden notar los silencios, pueden notar cuando hay un cambio también de actitud por parte de los padres, va generando esa ansiedad. ¿Cómo desde los adultos podemos manejar de alguna manera una situación de nerviosismo, de temor por estas cuarentenas, por esta pandemia que no se sabe cuándo va a terminar? Y eso evidentemente va generando mucha tensión en los adultos que finalmente se traspasa sin quererlo uno a los niños. ¿Cómo poder manejar eso? Bueno, no solamente es el miedo al virus en sí, sino que también está el temor y la ansiedad generada por la falta de trabajo, por las dudas, la incertidumbre respecto a cómo se van a pagar las cuentas, cuánto va a durar esto desde el punto de vista de la economía familiar. Es decir, hay también factores ajenos a la misma pandemia que también están generando mucha ansiedad en los adultos, y la ansiedad se traduce en conductas, se traduce en irritabilidad, en impulsividad, en malos modos, en mal talante, en mensajes verbales muy agresivos muchas veces, y también, como dices tú, en la comunicación no verbal que transmite esta misma ansiedad. ¿Qué es lo que recomendamos? Quizá algo tremendamente difícil para el adulto, pero que es necesario hacerlo. Controlar, estar consciente de su propia ansiedad, estar autoobservándose en los gestos, en la irritabilidad, en la forma de responder, para poder controlar esto, porque los chicos necesitan en casa un ambiente de máxima tranquilidad. El único lugar que los niños tienen hoy día para protegerse del temor y del disgusto del encierro es su casa. En otras palabras, la casa lamentablemente tiene que ser un lugar acogedor, ¿no? Y no lo está haciendo probablemente, y esto es muy especialmente en lugares donde hay hacinamiento, donde hay muchos adultos y muchos niños en estado de confinamiento. Pero el llamado que yo he estado haciendo todos estos días es, si usted es adulto, obsérvese, no se permita ser rabioso, irritable, mal genio,
agresivo simplemente porque está ansioso, sino que sepa que hay niños. ¿No? Controle su lenguaje. La mayor parte de los chilenos ha adoptado un lenguaje envilecido, sí, claro, un lenguaje vil, ¿no? Que es el lenguaje del chilenismo grosero, que el lenguaje de la coprolalia, como se dice, el garabato. Claro, y Sí, no por lo que está sucediendo ahora, Amanda, sino desde hace bastante tiempo y que ha ido en aumento y también en términos de las relaciones personales que tenemos con nuestros pares. Así es. Desde ya hace una década que el lenguaje chileno ha ido perdiendo calidad tanto en vocabulario como en la misma calidad del lenguaje. En el trato, digamos. Y en el trato, exactamente, como interacción. Y también es muy importante que el adulto, cuando interactúa entre ellos, también son extraordinariamente impulsivos, agresivos. Hacemos también la diferencia, Amanda. Voy a ver, pedir que me levanten la persiana porque me está llegando el sol y estoy a cuadritos. Está cuadritos, sí. Estoy a cuadritos. Pero aprovechando el sol matinal, evidentemente, que se agradece también en estos días de confinamiento, de cuarentena, Amanda. Quería preguntarle justamente por otro punto que estábamos conversando justamente a esta hora, que es la posibilidad de alguna manera se ha dicho, dentro de lo malo, dentro de lo negativo de esta situación, se pueden sacar cosas positivas. Por ejemplo, el estar con los niños, el estar con las niñas más tiempo, obviamente con las dificultades que tiene los que pueden hacer teletrabajo, los que no pueden hacer teletrabajo, para qué decir, una situación bastante más complicada que hacer con los niños, con quién encargarlos. Pero, ¿ve usted de alguna manera en esa relación con los niños que se puede tener de una forma distinta hoy, un punto positivo, un punto que se puede trabajar, una oportunidad también? Sin duda, Nicolás. Todas las situaciones en la vida las podemos ver como amenazas o las podemos ver como oportunidades. Todo depende de la mirada que le demos. E indudablemente tenemos que pensar cuántas veces los adultos, especialmente las mamás, dicen: la tragedia en mi vida es no poder estar más tiempo con los niños, claro, con mis hijos. Y los niños dicen: no queremos más horas de clases, queremos más horas de papás en casa. Yo trabajo con niños y te diría que la queja habitual de los niños es: no veo a mi papá. Mi papá llega muchas veces y se mete inmediatamente a su pieza a trabajar. Mi mamá llega muy tarde. Entonces, esto es una oportunidad muy linda de poder compartir, de poder disfrutarlos, de poder observarlos, de poder estar las 24 horas del día con ellos. Pero para que sea una oportunidad, tiene que producirse una apertura de la mente, ¿no? Y para que se produzca una apertura de la mente tenemos que acceder a un nivel de conciencia de lo que está ocurriendo que vaya más allá de lo inmediato, de lo que vemos que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Debemos tratar de elevarnos un poco por sobre la contingencia inmediata de lo que está pasando y poder llegar entonces a despejar todo y quedarnos en un estado de limpieza mental que nos permita disfrutar a nuestros adolescentes, que generalmente las familias ya tienen muchos conflictos con ellos, poder mirar a nuestros púberes, que también, como se dice, la edad del pavo, ¿no? Insoportable, claro, comprobar que no son insoportables, que son adorables, en la medida que uno sepa relacionarse con ellos. Pero para eso hay tareas que cumplir y qué ganas de que todos los especialistas estemos en esto. Poder estar dando sugerencias a las familias de cómo resolver conflictos, pequeños, grandes conflictos que se van a estar produciendo en la cotidianeidad. Cómo comunicarnos de manera efectiva con nuestros niños. También esto es clave. Es decir, esta es una instancia maravillosa para poder aprender el arte de ser padres de verdad, el arte de conducir a nuestros hijos y de disfrutarlos también. Pero para ello no todas las familias tienen habilidades y por eso ojalá muchos especialistas en Chile pudiesen estar dando estos consejos y aprovechar esta maravilla que es que ustedes, los medios de comunicación, nos abran esta ventanita para poder llegar a ellos. De todas maneras, una ventana que vamos a tener abierta durante todo este tiempo, evidentemente, porque es necesario ver lo que es esta crisis desde los distintos puntos de vista. Amanda, quería ir justamente a la génesis de todo esto que estamos hablando, que es la pandemia, el aislamiento, la cuarentena. ¿Cómo se le puede explicar, cómo se puede conversar sobre lo que está sucediendo a niños y niñas más chicos? Porque claro, a los adolescentes
pueden entender, tienen acceso a la información, a Internet, pueden saber bastante más en términos médicos, científicos que algunos de nosotros los adultos, pero cuando hablamos de niños, niñas, es más complicado. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Pensar, por ejemplo, en una especie de juego, como se ha dicho en algunos lados. También ser bastante honesto con lo que está sucediendo. Hay algunas también que la primera reacción es, de alguna manera, no contar lo que está pasando. ¿Cómo se puede manejar eso? A ver, yo siento que es muy fácil, porque los niños desde muy pequeñitos se enferman. Tienen fiebre, les duele la guatita, están resfriados, tienen tos. Para ellos la vivencia de una enfermedad aguda, infecciosa, es muy cercana. Y por lo tanto uno aprovecha esa instancia y le dice, ¿te acuerdas cuando estuviste en cama, que no te podías levantar, que te dolía mucho la cabecita, que tenías mucha fiebre? Bueno, esto es igual, son bichitos invisibles que no los vemos y que nos producen estas enfermedades que vienen y se van. Hay que aterrizar lo que está pasando, acercarlo finalmente al niño o la niña. Hay que acercarlo y decirles, el dilema está en que este bichito es desconocido, no lo conocemos. Es como cuando llega un amigo a tu casa y no sabemos, tú no lo conoces, es amigo de otro amigo, y tú no sabes cómo es, no sabes si es inquieto, si te va a tomar todos los juguetes, si va a hacer algún desastre en casa o si va a ser tranquilo, amistoso. No conocemos al coronavirus y estamos recién empezando a conocerlo y por eso tenemos que colaborar todos. Y estamos encerrados para evitar que nos enfermemos todos de una sola vez, porque tendríamos que ir todos de una vez a las clínicas y a los hospitales y no habría espacio para todos. Es muy fácil explicarles. Es mucho más difícil explicar una enfermedad mental, ¿no? Claro. Es mucho más difícil explicar otros fenómenos. Pero ellos han tenido la experiencia de una enfermedad infecciosa, sobre todo una enfermedad infecciosa respiratoria. Así es que yo creo que desde de 3 años en adelante está en condiciones de entenderlo. Aparte de que los niños de hoy son bastante más informados que cuando éramos nosotros. Impresionante. Niños. Que éramos tan gansos. Oiga, Amanda, ¿y qué pasa con lo que usted decía en la edad del pavo, con los púberes? Porque claro, ahí ya hay una diferencia fundamental, una diferencia increíble, porque maneja la información, sabe lo que está pasando, pero muchas veces se da un niño, un adolescente, se siente inmortal, se siente que ¿por qué tanta laraca con esto que está sucediendo? ¿Cómo también se va conversando y se va dando a entender y explicando el por qué hay que hacer un aislamiento, por ejemplo? Eso es lo más difícil. ¿Por qué razón? Porque el coronavirus ha sido muy respetuoso con los niños, los adolescentes e incluso con los jóvenes. La enfermedad de coronavirus aguda en este tramo de edad es muy leve, incluso asintomática. Por lo tanto, aceptar que si yo estoy sano y que si me enfermo prácticamente no me va a pasar nada y tengo que estar encerrado por solidaridad con los más viejos, es muy, muy, muy difícil. Y aquí también apelamos a la sensatez de los padres de, en vez de gritarles, retarlos, amenazarlos, castigarlos, sentarse y conversar con ellos. Mira, por una vez, sé solidario. Por una vez te pedimos que ojalá pienses en los que somos más viejos, que somos más frágiles. Y yo digo siempre, si los chicos hace 5 meses estaban marchando en las calles, llenos de pasión, gritando, agitando pancartas, se vaciaron a las calles, hoy día tienen que confinarse. Y esa también es una forma de defender derechos ciudadanos. Es muy difícil pedírselos, pero yo te digo, Nicolás, que la gran mayoría está colaborando de manera muy generosa. Claro, y en ese punto, uno cuando tuvo la edad del pavo se acuerda que el gran concepto que tenía era la libertad. Yo puedo hacer esto, ¿por qué me están reteniendo? Yo quiero estar con mi gente. Claro, ahora hay herramientas como por ejemplo esta conversación que tenemos a través de la tecnología, pero claro, a esa edad es más complicado hacerle entender a un adolescente de lo que es coartar su libertad, que es una discusión que siempre se tiene. Ahora, en este contexto, ¿cómo se aborda también, Amanda? Exactamente. Bueno, sin duda alguna que la libertad es inherente a la edad del adolescente, incluso del joven. ¿Cómo hacerlo? A través de la conversación franca, invitándolos a la reflexión. Yo diría,
que esa es la clave, eso es lo fundamental. Y hacerles ver que esto es un paréntesis en la vida y que es un paréntesis que tenemos que transformarlo en una oportunidad. Estar en la casa a lo mejor implica aprender a hacer otras cosas, desarrollar alguna habilidad, a lo mejor aprender a carpintería con el papá, o meterse a la cocina con la mamá. Hay tantos momentos que los chicos se pierden porque están muchas horas fuera de la casa que ahora se pueden aprovechar. Pero yo reconozco que quizá el momento más complejo es el momento de la adolescencia en este encierro. Y por eso quizá la sugerencia es chip libre con el uso de las redes sociales. Si estamos constantemente en otros momentos criticándolos porque están en una especie de simbiosis pegados a su celular, hoy día pienso que es la forma en que ellos pueden escapar un poco del encierro, pueden escapar del disgusto de tener que compartir con adultos que no siempre somos simpáticos. Las redes sociales son hoy día un escape maravilloso. Muy interesante eso, Amanda. Usted da el consejo justamente de chip libre con las redes sociales, pero me imagino que no es la idea que estén todo el día conectados al celular, ¿no? ¿Cómo se puede también ir desarrollando eso para que haya un equilibrio o más bien ante la emergencia, ante la situación, dar libertad justamente a estar conectado? Muchos estudios internacionales y nacionales muestran que el número de horas en que un adolescente está conectado a las redes sociales es directamente proporcional al disgusto que se le produce estar conviviendo con adultos desagradables, irritables, de mal talante y agresivos muchas veces. En otras palabras, ¿qué quiere decir este mensaje? Que mientras más grata hagamos la convivencia al interior de la casa, eso significa buen humor, música, bailar de repente, cantar, estar sonriente, que yo sé que es lo más difícil de pedir en este momento, pero si los adultos logran crear una atmósfera hogareña agradable, de calma, de sosiego y de empatía, los adolescentes también van a sintonizar. Tendemos a pensar que el adolescente es muy egoísta y la verdad es que no. Lo que pasa es que el adolescente tiene muy baja tolerancia al estrés y los adultos le generamos mucho estrés con nuestros modos, cómo los tratamos, cómo les hablamos, la manera como los mandamos, ¿no? Entonces el adolescente escapa, la adolescente escapa. ¿Y cómo escapa? Por la puertecita virtual. Hagamos un ambiente más grato y yo te aseguro, Nicolás, que los adolescentes van a estar bien dispuestos a colaborar, a participar de las tremendas exigencias que nos ha impuesto hoy día el confinamiento obligado. Vuelvo un minutito, Amanda, al tema del colegio, de la escuela, de obviamente la situación que se vive y que se va a extender. De hecho, la suspensión de clases ya se extiende pasado abril y esperemos que se pueda algún minuto retomar, pero evidentemente va a ser una situación en evaluación. Hay que generar una rutina, eso lo dicen todos los especialistas, pero con respecto a las clases, a ver, hay dos tipos de niños, niñas y adolescentes, los que tienen acceso a las herramientas virtuales, colegios que están aplicando estas clases no presenciales, pero también hay otros que no tienen esa oportunidad. El Ministerio de Educación ha estado entregando material físico justamente a algunas escuelas para ir repartiendo. ¿Cómo se genera esa rutina? ¿Cómo finalmente se puede meter en la cabeza de los niños, niñas y adolescentes? Insisto, que hay que seguir estudiando, pero no hay una sala, una clase para poder hacerlo. Bueno, el trabajo escolar a distancia revive y resitúa la inequidad en Chile, la inequidad educacional, indudablemente. El 40% de los niños de la educación pública no tiene acceso a Internet. Y eso ojalá todos los chilenos lo sepan y sintonicen con esta tragedia, ¿no? Para aquellos que sí tienen la posibilidad de tener dispositivos digitales en su casa, indudablemente que es bueno hacer una rutina escolar, pero con una salvedad. Y esto va para los directivos de colegios sobre todo. No intentemos que los chicos cumplan con el currículo escolar completo de este semestre en casa. Eso no va a ser posible. Y lo he dicho en otras oportunidades, los chicos no están en condiciones de poder hacer esto. Por lo tanto, hagamos una rutina en la cual ellos puedan trabajar buenamente en lo que se pueda, ¿no? Y aquí los profesores ojalá también no los bombardeen con trabajos, con fechas de entrega, penalizando cuando no entregan un trabajo o no lo envían por internet a tiempo.
que se pueda hacer un cierto trabajo escolar, pero también complementar con lecturas por placer. Ahora que están en casa, a lo mejor pueden terminar de leer todos aquellos libros que los dejaron a medio terminar y que quizás descubran que son libros apasionantes. Se puede jugar ajedrez, se puede jugar dama, se puede jugar ludo, tablero chino, carioca, se puede jugar bachillerato. Y todo eso es trabajo intelectual. Se puede ayudar en la cocina, preparar alguna receta rica y eso también es trabajo intelectual. Es decir, podemos hacer una rutina con libros, con textos, con plataformas digitales, buenamente dentro de lo que se pueda, y también la mayor parte de las actividades de la casa son instancias de desarrollo intelectual. No es solamente el texto, el cuaderno, la guía, lo que estimula el intelecto de los chicos. Todas las actividades de casa contribuyen a lo que se denomina los saberes. Los chicos van sabiendo cosas, bien, aprendiendo cosas muy bonitas. Amanda, muchísimas gracias por esta interesante conversación, los consejos, los tips y de alguna manera también las conclusiones que vamos tomando con respecto a este minuto que nos podría también ayudar mucho para aprender a relacionarlos con los niños, niñas y adolescentes. Así que también tomarlo desde ese punto de vista proactivo, positivo, digamos. Muchísimas gracias y que tenga un muy buen día. Gracias a ti, Nicolás. Muy buen día. Muy buen día. Hasta luego.